Hoy en Aire Fresco contamos con la visita de la licenciada María Esther Antesana. Bienvenida, María Esther. Hola Estela, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Rafael Alonso, psicólogo experto en relaciones humanas, señaló en una entrevista que los que no se quejan y más trabajan son los más perjudicados en una empresa. Es más, explica que los líderes tienden a ver a los empleados que no protestan como personas en quien confiar. Pero en lugar de premiarlos, muchas veces solo se les delega más trabajo. Es más, optan para los ascensos a hacerlo por afinidad. Es decir, la eficiencia, la disposición, el cumplimiento silencioso pueden generar un efecto adverso. ¿Es tan así? ¿Qué opinas? ¿Por qué los silenciosos y cumplidores salen perdiendo? ¿Por qué no se quejan y trabajan más y salen perjudicados en una empresa justamente aquellos que no se quejan, no dicen nada y trabajan más? Es decir, que la eficiencia, la disposición y el cumplimiento silencioso pueden generar a veces un efecto perverso. Y vos me preguntás si es así, ¿qué opino? Yo lo que te puedo decir es que en mi experiencia personal, de acuerdo a lo que escucho en distintas sesiones, sean jóvenes, gente grande, hombres, mujeres, siempre hay una característica personal que es la eficiencia, la responsabilidad, y las personas cumplen y se identifican con esta característica. Entonces podemos decir que estas personas son los silenciosos cumplidores y sí salen perdiendo. ¿Por qué? Bueno, acá entra un juego de dos partes. El que se siente así y siente que puede brindar todo eso. Y del otro lado, el que siente que encontró la persona adecuada, su propia imagen, el cumplidor, y de pronto puede pintarle un panorama para que esa persona se luzca, le genere una posibilidad, puede existir o no, pero pasan dos cosas. Es lo que yo llamo en PNL el ambiente del exigente y el exigido. Entonces, no hay nadie que sea exigente si no tiene a alguien que le exige. Y esto es exactamente igual. Así que, por supuesto que estos silenciosos y cumplidores, en definitiva, salen perdiendo. Y está muy relacionado con este aspecto de la psicología. Nunca va a haber alguien que se exija si del otro lado no hay alguien que exija. O sea que es una complementación, se complementa un estilo de personalidad con el otro. La cuestión es que acá estamos viendo que en el caso de un ambiente laboral, como menciona Rafael Alonso, genera algunas turbulencias en el ser de algunas personas. Y es acá cuando viene los estados de ansiedad, los estados de angustia y por supuesto la necesidad de alguna consulta con un profesional para trabajar en eso. Desde el coaching siempre se puede trabajar, lo importante es empezar a visualizarlo. Los trabajadores que se esfuerzan y que trabajan duro tienen mucho más estrés que una persona que simplemente va a su trabajo y de allí para su casa. ¿Estás de acuerdo con este pensamiento? ¿Qué haces si eres de los que trabajan mucho y no se quejan? Si los trabajadores que están en un ambiente donde se genera estrés, son personas que de alguna manera sienten estrés porque trabajan duro, y si hay una diferencia entre aquellos que simplemente trabajan y van a su casa. Si estoy de acuerdo con este pensamiento, no, yo creo que los trabajadores que se esfuerzan y que trabajan duro, si tienen estrés es porque llegaron ya a un límite y sus cuerpos les está diciendo: mira, ya llegaste a una cuota que esto
empezamos a resentir. Y bueno, puede haber distintos síntomas a nivel corporal, no vamos a entrar en esto porque es muy amplio, pero el cuerpo empieza a dar manifestaciones. Entonces, sí aparece el estrés. Pero si hay diferencia con el que recibe el trabajo y se va a su casa y que no lo afecta, bueno, siempre hablamos de que hay dos tipos de personas. La misma situación, yo como observador puedo sentirme afectado, me afecta, me empatizo con lo que pasa en la situación, o otra persona ve y directamente ese hecho pone como diríamos, un protector, se aísla y no lo afecta. Entonces, sea un tipo de persona o la otra, hay que entrenarse. Si estamos hablando en este caso, a raíz de Alonso, que hace todo este comentario en las organizaciones y cómo afecta a los trabajadores, yo te voy a decir que sí, estamos en una sociedad donde hay una exigencia, también estamos en una situación en donde el joven desea sobresalir, hay muchos modelos a querer imitar, parecerse o estar, y esa competencia constante hace que de alguna manera exista ansiedad. Pero esa ansiedad va a estar en cada individuo de una manera personal, o porque en un grupo determinado empresarial se generan esas situaciones, o está la otra persona que estando en esos ambientes no permite, y acá hablamos de un estilo, de una manera de ser, y no lo va a afectar. Entonces, si estoy de acuerdo con esto, te voy a decir que simplemente de leerlo reconozco la diferencia entre el trabajador que trabaja duro y aparece el estrés, pero aparece el estrés por sí mismo. Lo bueno es que ese trabajador lo reconozca. Entonces ahí va a tener que él salir a buscar elementos, herramientas para salir, desprenderse de eso y salir de esa etapa de estrés, que no tiene nada que ver cómo se toma otro compañero, otro jefe u otra persona ese ambiente de trabajo. Entonces, eso es lo que yo a veces trabajo bastante con la gente acá, que te descubras a vos mismo qué es lo que querés. Y después está el tema de esto. Yo tengo que hablar con el otro, con mi compañero, con mi jefe, hacer los pedidos de qué me está pasando a mí que ya no puedo responder de la misma manera que se espera o que me conocían. ¿Por qué? Porque me está pasando esto. Y estar con estrés, con ansiedad, no es bueno para ningún cuerpo. Ni ninguna funcionalidad humana está bien, porque sabemos que por afuera demostramos estrés, pero internamente pueden estar ocurriendo otras cosas. Entonces, cuando empiezan esos síntomas, hay que actuar inmediatamente. ¿Qué hacer si sos de los que trabajan mucho y no se quejan? Vuelvo al mismo ejemplo. Vos podés trabajar mucho, no te quejás, y el tema es, ¿sos feliz con eso? ¿Estás conforme con esa manera de tú estar siendo en el mundo laboral? ¿Te lleva al camino que vos estás buscando? Si sirve para cumplir esas metas, no hay nada ni nadie que detenga a ese ser humano que en este momento está atravesando eso, pero con un objetivo. Entonces, ¿quejarse tiene sentido? ¿O me quejo porque me quejo? Yo, si esto lo relacionas con cosas que de pronto hablo en mis sesiones, que es pedido de aumento, revalorización, consideración hacia el otro, excesos de tiempos y no reconocimiento, bueno, ahí tenemos que hablar de otras cuestiones y ya no depende de la persona, sino que hay que hablar más arriba, hacer los pedidos. ¿Y qué pueden hacer las empresas? Bueno, con respecto a qué hacen las empresas, me escucharán o me verán tanto en LinkedIn, en mis redes, en que yo tengo una mirada, porque he trabajado en empresas del Estado, empresas privadas, consultoras, agencias de personal eventual, o sea, muchos años, y conozco la mentalidad del empresario argentino. Si la empresa es del exterior, externa, hay un tipo de mentalidad y uno puede, de alguna manera, ir creciendo o ir reconocimiento cómo va mejorando dentro de
la pirámide empresarial, su posición y qué crecimientos hay. Lamentablemente en Argentina eso es un poco más lento y le cuesta más a la gente. Entonces, ¿qué tienen que hacer las empresas? ¿Qué es lo que es la consulta? Ante estos casos, reconocer si vos, empresario, supervisor, jefe de alguna persona, ves estas características de que está tu espejo, el que quiere trabajar, el que quiere demostrar también, tenés que pensar que en determinado tiempo tenés que ofrecerle algo a esa persona, porque es parte del trabajo en sí. Yo no puedo mantener a una persona, el caso más simple, no puedo tener a un estudiante universitario de cadete, a un chico de 18 años que recién empieza la universidad, en económicas, lo puedo tener de cadete 6 meses, como mucho, hoy día, un año, que me parece una enormidad, pero el cadete de hoy nada que ver con el cadete de los años 80. Entonces, ni 90. Entonces, le tengo que brindar desafíos a ese trabajador para que tenga un crecimiento. Y eso se tiene que ocupar el jefe que lo está teniendo a su cargo, que está viendo su propio crecimiento, y darle en determinado momento otra tarea que sea desafiante para que la pueda cumplir, para que se sienta en crecimiento y principalmente para que ese talento no se vaya de nuestra organización, porque ese es otro tema. Nuestra juventud ya no se casa con nadie, no es la época nuestra que nosotros queríamos empezar y terminar en una empresa y jubilarnos ahí. Hoy el joven sabemos que va saltando de un lado al otro para probar sus experiencias, y lo único que hoy existe para contener es un buen grupo humano y un buen liderazgo, así que a prepararse. En realidad, los jóvenes de hoy ¿quieren ser jefes? ¿Por qué? Por un lado, quieren asumir jefaturas, responsabilidades, pero siempre va a estar de qué modelo vengo, qué modelo tuve y quién me formó y cómo me formó, porque convengamos que siempre hay una primera etapa de desconocimiento, de temores, de miedos, y para poder ser jefe es porque alguien me lo está ofreciendo. O sea, esto es en cadena. Nadie sale al mundo a decir, bueno, yo quiero ser jefe. Tuvo que haber atravesado un tiempo, y si no hubo un modelo anterior, alguien que formó en eso y que le brinde seguridad a ese ser humano para empezar a lanzarse por su cuenta, más vale que hoy los jóvenes no quieren asumir esas responsabilidades, y habrá que plantearse qué modelos hay para seguir. Un abrazo a todos, besos a Silvia, a vos, Estela, y como saben me pueden ubicar en mi WhatsApp 11 4 180 0953 para sesiones y para trabajar en empleabilidad y coaching. Nos vemos. Muchas gracias a vos, María Esther, y como siempre te decimos, hasta un próximo aire fresco.